16:41, 21 grados 2, la tarde rara, nubarrón allí, raro, ojalá que se vaya lejos, que no llueva. En el día de ayer fue el Día Mundial de la ACV. Estamos con el doctor Pedro Lilic. Pedro es neurocirujano y un experto absoluto. Lo habrán visto quienes tuvieron la suerte de ver el documental de Encuentro de ayer, que ayer se emitió, igual se va a seguir repitiendo, como uno de los médicos referentes a la hora de hablar de los accidentes cerebrovasculares. Bienvenido, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, leíamos estadísticas que nos preocupaban y nos asustaban en cuanto a que es más habitual ahora encontrar gente más joven con accidentes cerebrovasculares. ¿Es correcto esto? Sí, es absolutamente correcto. Es lo que salió un trabajo interesante publicado en una revista neurológica acerca de una investigación que hicieron en la Universidad de Cincinnati, donde demostraron claramente que en los últimos años aumentó la incidencia del stroke, le llaman ellos ACV para nosotros, en el grupo entre 25 y 50 personas. Y esto es preocupante, por supuesto. ¿En el grupo de 25 a 50 años? 25 a 50 años, sí, sí. 25 a 50 años, un aumento realmente estadísticamente significativo. Lo cual, si uno empalma eso con que la edad de la gente que sobrevive ahora es mayor, con el aging de la población, digamos, la gente vive más tiempo y en ese grupo todavía aumenta más que en el grupo de gente jóvenes. El problema es que seguramente en el 2030 o en el 2020 vamos a tener una cantidad enorme de ACVs. ¿Y es cierto que creció en ese rango, en mujeres en mayor cantidad que en hombres? También es cierto que sobreviven más las mujeres que los hombres. Claro. Y entonces no sabemos en realidad si aumentó la incidencia en mujeres o si el hecho de que la mujer sobreviva más tiempo hace que haya más ACV en ese grupo a esa edad determinada, digamos. Pero en realidad lo que tenemos que saber todos es que afecta a mujeres, afecta a hombres, afecta a chicos, afecta a grandes. Uno a veces se siente protegido, ¿no? Esta es una enfermedad, a veces uno va a determinados lugares. Históricamente se pensó que era de hombres, ¿no? Y que las mujeres no les afectaba. De hombres y de mayores, digamos, ¿no? ¿Y qué cambió como para esto de bajar el tema de la edad? ¿Cuáles son las condiciones o las circunstancias? Y varias. Algunos malos hábitos, las drogas, el hecho del sedentarismo, la obesidad, aumentó la diabetes en ese mismo grupo etario y aumentó la hipertensión arterial. Y todos estos son factores de riesgo para que se provoque el ACV. Así que el hecho que en ese mismo grupo etario aumentó la cantidad de hipertensos, aumentó la cantidad de obesos, aumentó la cantidad de gente que tiene diabetes. Entonces aumentó la cantidad de ACV. ¿Y qué se puede hacer para prevenir? Esto que estamos haciendo ahora, educar. Es decir, lo más sencillo en ACV es educar, enseñarle a la gente que existe el ACV, son las malas noticias, pero las buenas noticias, si nosotros trabajamos sobre los factores de riesgo, si los disminuimos, si le educamos a la gente y la gente sabe que si le pasa esto tiene que ir rápidamente a ver al médico, hay tratamientos posibles, la enfermedad se puede parar. Piensen ustedes que el riesgo de esto es no nada más que la cantidad de muertos que genera, el impacto social enorme que genera. ¿Por la discapacidad? Por la discapacidad es la primera causa en el mundo de discapacidad. Es la tercera, la segunda, la cuarta, depende del grupo de países, de muerte, pero la primera en todo el mundo de discapacidad. Pedro, te pido que me definas bien fácil qué sería un ACV. ¿Qué es un ACV? ¿Cómo entiendo un ACV? Es un déficit brusco de una función cerebral. Bruscamente perdés la vista, no podés hablar, no entendés lo que están diciendo tus compañeros de panel. De repente, yo estoy acá y de repente brusco. Hay Estás algo tomando un vaso de agua y se te cae. Intentás escribir algo y intentás escribir algo que nadie entiende lo que estás escribiendo. ¿Y yo me doy cuenta que me pasa eso? No. Okay. Eso es parte de la confusión, digamos, que tenés, la confusión con el lenguaje. O sea que el entorno es fundamental a la hora de ver eso, porque yo creo que estoy bien, yo creo que estoy escribiendo bien o hablando bien o moviéndome bien. Absolutamente, tenemos que enseñarle a la gente que está alrededor tuyo para que lo detecte y rápidamente te lleve al médico. ¿Por qué se provoca? ¿Es una rotura de una venita? ¿Qué es? Sabes que hay dos grandes causas. Los médicos simplificamos todos, clasificamos todos. Uno, te falta la sangre, le llamamos isquémico. Hay una arteria que se tapa. Se puede tapar porque hay una placa de aterosclerosis a ese nivel o porque un trombo viaje desde el corazón, por ejemplo, impacte en el cerebro. ¿Qué es un trombo? Un trombo es un coágulo, un pedacito de coágulo que está dormido en algún lado, se desprende, se rompe una placa, digamos, y se desprende y viaja. Viaja desde el corazón, por ejemplo, hasta el cerebro, impacta en el cerebro. Toda esa zona que esa arteria llevaba sangre, se queda sin sangre, se queda sin oxígeno. Todo se genera alrededor de toda esa zona, primero un déficit y después un infarto, si no se trata a tiempo. En términos de hombres y mujeres, ¿no? ¿Hay diferencias en cuanto a los síntomas, en cuanto a las consecuencias, o afecta por igual? Afecta absolutamente por igual. Lo que afecta es la función neurológica. Y
las mujeres, los hombres, todos tenemos funciones neurológicas. Depende más que nada de la zona del cerebro que te afecta. Y también de lo que decía hace un rato. Te dije que falta sangre. A veces un exceso de sangre. Un ataque de hipertensión arterial te puede generar un derrame cerebral. O se te puede romper un aneurisma. O se te puede romper una malformación arteriovenosa. Todas esas son ACV. Nosotros dividimos en isquémicos, falta sangre, hemorrágicos, sobra sangre. No, decía que interesante el documental de ayer, como para difundir las causas y las consecuencias de este tipo de enfermedad. ¿Cuál fue el objetivo por el cual trabajaron en ese video, no? No, la idea es transmitir, de vuelta, educar a la gente, transmitirle las vivencias de los testimonios de los pacientes, qué les pasó, cómo les fue pasando y qué pasó, cómo se rehabilitaron, porque no todo es malo en el ACV. Hay tratamientos y hay rehabilitación, hay gente que se ha rehabilitado muy bien. 40% de la gente que tiene un ACV se recupera íntegramente, 40% queda con discapacidad. Si mi familia tuvo casos de accidentes cerebrovasculares, ¿yo tengo mayor chance de tenerlos? Depende de qué cosa hayas tenido. Si tuviste un aneurisma, sí. Si se te tapó una arteria porque tuviste un pedazo de coágulo que te miró por otro lado, si vos cambiás tu vida, digamos, y haces que no tengas coágulos, no tengas razones por lo cual tener coágulos, entonces no va a incidir para nada. Acordate, el ACV es un síndrome, es una bolsa donde colocamos un montón de cosas. Hay algunas de estas que sí tienen hábitos no modificables, edad, sexo, herencia. Eso no lo podemos modificar, pero otros sí. El hecho del sedentarismo, el hecho de la obesidad, diabetes, el cuidado de la hipertensión arterial. El 77% de la gente que tiene ACV es hipertensa, 77%. Fíjate que es más fácil de explicarle a la gente que no coma, o que coma bien, que coma sin sal. Cambiar esos hábitos es lo más sencillo, reitero. Es mucho más sencillo eso que operar con máxima tecnología un aneurisma cerebral. Yo creo que la educación es central, por eso realmente nos pone muy contentos el hecho que Encuentros haya colaborado con nosotros, esta forma de poder llegarle a la gente. Yo creo que es fundamental, porque puede cambiar la historia. ¿Qué pasa con el estrés? ¿Es un factor que contribuye a estos cuadros? Absolutamente, es un disparador. Es un disparador. El estrés en sí mismo no te va a causar un ACV, pero el estrés al tope de una hipertensión, al tope de un sedentarismo, al tope de una obesidad, del tabaquismo, de una droga, contribuye y gatilla, hace que se dispare más rápido el ACV. Hablabas de arterias tapadas, yo lo asocié con el colesterol, no sé si hago bien o hago mal. ¿Tiene incidencia también? Absolutamente. La placa de colesterol se va juntando, es colesterol puro. Así que el hecho del control del colesterol ayuda claramente a prevenir el ACV. Bueno, y ahí va mi segunda pregunta. ¿Cómo hago para saber si estoy bien, si corro riesgo, si no corro riesgo? Uno no está habituado a hacerse estudios neurológicos en general. No, pero si te haces estudios con tu médico de cabecera, con un médico clínico, claramente tu médico va a detectar si tenés algún factor de riesgo y te va a decir, mira, controla esto, porque necesitas controlar esto otro. ¿Y a partir de qué edad ese tipo de estudios? Y uno clínicamente tenés que controlarte desde pequeño los pediatras y a partir de ahí los médicos clínicos, que hacen una tarea enorme, especialistas en medicina interna. Después ellos te van a derivar, tenés un problema en la sangre, te van a mandar al endocrinólogo, al diabetólogo, te van a ir manejando, pero siempre necesitas un médico de cabecera. Uno cuando escucha este tipo de cosas después se obsesiona y piensa que todo el tiempo tiene síntomas. El dolor de cabeza, doctor, claro. me aterra. ¿Cuáles son a los síntomas que uno le tiene que prestar verdadera atención? Usted, o hay forma de corroborar que efectivamente eso que por ahí estoy sintiendo puede ser el síntoma de una ACV. Acordate que tienes algo brusco, no el dolor de cabeza que todos tenemos todos los días, la vincha que tenemos acá porque no llegamos el cierre del canal, me falta esta nota, no es ese dolor de cabeza, no es el músculo que te aprieta acá. Es distinto. Es totalmente distinto, es un estallido, es un estallido dentro del cráneo, y es un dolor en la nuca fundamentalmente y que luego invade todo el cerebro. Es un dolor absolutamente típico, lo relataba uno de los testimonios de ayer, lo hizo el público, así que yo lo puedo mencionar, el doctor Kuznetsov, cuando se le disecó una arteria, se rompió la arteria, es un dolor que nunca tuve jamás antes. Ese dolor de cabeza, ese es el dolor típico del ACV. La otra cosa, la confusión, el hecho de no poder entender, la gente está alrededor tuyo y vos estás hablando y nadie te entiende, o de repente vos no entendés lo que te están hablando. ¿Y cómo uno no se da cuenta que él está diciendo cosas incoherentes? ¿Cómo es posible eso? Y porque en ese momento vos estás confundido, parte de tu conciencia está perdida, no tenés gobierno sobre lo que estás diciendo,
no tenés control. Nosotros tenemos neuronas y superneuronas controladoras, digamos. Se perdió el control en ese momento. Se va a dar más cuenta el entorno de lo que te está pasando. La otra es una ceguera brusca, de vuelta, repentina, de todo un ojo o de parte del ojo, o de repente ver doble, en forma, vos estás leyendo y ¡bum!, de repente estás viendo doble. Caminata, o sea, un trastorno al caminar. Hay una regla de las 5C, caminata es una de ellas. Vos abrís las piernas porque te falta el equilibrio. Esa es una de las... Y la otra es cuerpo. O tenés un adormecimiento en algún sector del cuerpo, la cara, la mano, o pérdida de fuerza. Una señora en el documental contaba que pelando las papas, ¿no? Que se le caía y después recordó que se le había caído un vaso ese mismo día o una taza. Sí, absolutamente. Es un déficit motor, le llamamos nosotros. Te falta fuerza, porque se está afectando la zona del cerebro que hace que vos agarres el vaso y lo levantes. Y frente a eso, ¿cuán importante es concurrir, si uno concurre inmediatamente frente a esos síntomas, las consecuencias son menores o el daño ya está producido? Es fundamental. La pregunta que haces es el nido de toda la cuestión, el kit de toda la cuestión. Mira, la gran diferencia del ACV del resto de las enfermedades es que para tratarlo tenemos un pedacito de ventana. Los médicos le llamamos ventana terapéutica. Es el espacio que tenemos que intervenir para salvarte el resto del cerebro. ¿Sí? Ese espacio es entre 8 y 12 horas, no más de eso. En las primeras 4 horas y media, inclusive te podemos tratar con una medicación endovenosa. Más allá de las 4 horas y media hasta las 12, tenemos que meternos y extraerte el coágulo del cerebro, sacarte el coágulo del cerebro. Pero ¿qué pasa? Si no se trata a tiempo, no solamente las neuronas que sufrieron al principio se van, sino toda la zona que está alrededor también, que al principio está como atontada, no entiende demasiado bien, pero después se pierde también. Por eso es crítico. Si vos o tu familia ve que te pasa algo de esto, rápidamente cualquier médico, si tenés algún neurólogo cerca, mejor, si tenés un hospital, mejor, si tenés un servicio, lo que nosotros llamamos unidad de ACV, mejor, porque ahí está, digamos, más completo el tratamiento. Pero si no, el médico te va a saber derivar, el médico sabe lo que te está pasando y te deriva rápido. Y a ver, una vez sucedido el hecho, en fin, pasó, sucedió, estamos habituados a ver conocidos que han tenido este tipo de accidentes cerebrovasculares y que quedan con lesiones muchas veces al caminar. Uno ve alguna parte del cuerpo como impedida de moverse, uno a veces los ve hablando con muchísima dificultad. Esa parte del cerebro nunca más vuelve a funcionar y la otra parte activa lo suple. Yo he escuchado muchas veces esto. ¿Cómo es eso? Buenas y malas noticias. A ver. La mala noticia es que las neuronas que perdiste, las perdiste. Pero el cerebro tiene una, le llamamos plasticidad neuronal, tiene una cualidad por la cual otras zonas del cerebro comandan la zona anterior, digamos, y podés rehabilitarte. Eso es fundamental también, de vuelta al tiempo. Cuanto antes es la rehabilitación, nosotros a veces al día posterior de la cirugía comenzamos la rehabilitación, porque se está claramente verificado por multitud de estudios que cuando más precoz es la rehabilitación, más precoz es la recuperación también. Así que tiene muchísimo que ver. Muchísimas gracias, ha sido un placer. El doctor Lilich es una eminencia en el tema, así que la idea era aprovechar como pretexto. En el día de ayer fue el Día Mundial de la ACV y dar una pequeña clase por un maestro, así que muchísimas gracias, un gusto. Y reitero, en Encuentro vas a encontrarlo. ¿Cómo se llama el documental? Así para... El ACV. El ACV, más fácil imposible. Si te lo olvidas, anda al médico. Corte, ya venimos.